Listo, entonces, muchísimas gracias. Hoy vamos a empezar con la parte de entrada del modernismo en Costa Rica y a partir de eso empezar a abordar obras modernas, modernistas que abordan principalmente el paisaje. O sea, empezar a entrar en lo que es el arte moderno en Costa Rica por lo que es el paisaje, pero no sin antes repasar un poquito. Llevamos un par de semanas en que no estamos juntos. Se repasaron muchas ideas durante nuestra visita en el Museo Nacional, pero sí quería, pues, como que poder seguirles la narrativa que llevamos en el curso, así que voy a repasar algunas cositas de lo que habíamos visto. Abordamos lo que era el Grupo Olimpo, los liberales, el fin del siglo XIX, esa búsqueda para un nacionalismo, como que la necesidad de establecer una identidad nacional y dentro de eso pues hay toda esta movida para generar todas estas diferentes instancias nacionalistas o nacionales, ¿verdad? Entonces, pues abordamos el Monumento Nacional y que me encantó ver ahí la maquetita del Monumento Nacional en el museo y que uno le puede dar vuelta, que fue súper útil. Eh, pero bueno, el Monumento Nacional, en el Parque Nacional, abordamos el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, eh, eventualmente veremos o vimos, ahorita no me acuerdo, lo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿verdad? Entonces, toda esta movida nacionalista en el país, eh, hasta con la búsqueda de un héroe y más o menos la invención de un héroe. No es por decir que Juan Santamaría no existió, no es por decir que él no fue una figura heroica en su momento, claro, pero fue muy estratégico escoger, seleccionar la figura de alguien eh, que era de las clases bajas, que era un mulato además, que venía de ese contexto bastante humilde de Alajuela, ¿verdad? Y que entonces tal vez fue una idea muy brillante de alguien en su momento de pues establecer la figura de Juan Santamaría como el que más conocemos de todos. A cualquier costarricense uno le puede decir otros nombres de los principales presidentes del país y no los conocerían como se conoce el nombre de Juan Santamaría. Tenemos el efeméride, tenemos el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, pues la importancia de esto precisamente en esa búsqueda de construir nación, ¿verdad? Em, Dentro de este periodo también abordamos la preferencia de la élite oligárquica cafetalera por un estilo europeo, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo la obra de Juan Ramón Bonilla, que él hizo cuando estuvo en Italia, es hecha con mármol de Carrara, de cerca de Florencia, ¿verdad? Es como el material del Renacimiento y con eso se hizo esta escultura, y que además pues tiene este aspecto, a ver, no entra más dentro de un contexto que uno de historia del arte como el realismo, ¿verdad? Porque no es una escena idealizada de como que una escena neoclásica muy bella, pero en sí la técnica y el acabado de la obra fue lo que más encantaba, ¿verdad? Este mármol pulido, bastante naturalista, ¿verdad? Entonces eso era lo que encantó y esta es la única obra de un arte costarricense dentro del Teatro Nacional, ¿verdad? Porque es la que calza con ese estilo que se quiso para, pues, precisamente el Teatro Nacional. Dentro de ese Teatro Nacional vemos que más bien toda la obra es traída de Europa. Em, Estos son pinturas al óleo sobre lienzo que se enviaron arrollados en un barco y que llegaron a Costa Rica y aquí los emplazaron en el cielo raso de los distintos espacios del Teatro Nacional, ¿verdad? Y entre esos, pues se encuentra esta imagen que llegó a ser bastante icónica. Pues, interesantemente, volví a enseñarle esto a estudiantes en otro curso que doy y es increíble la cantidad de estudiantes que hoy en día jóvenes, 17, 18 años, que no conocen esta imagen, una imagen que pues antes circulaba con tanta frecuencia en el imaginario costarricense, pero bueno, es esta alegoría de un estado agroexportador con los dos principales productos siendo el banano y el café, ¿verdad? Y entonces esa historia de quiénes somos y que no solo eso, sino que es esta visión idealizada de
este estado, este país pacífico donde las mujeres están felices y que, o sea, los hombres bajan con los bueyes, los boyeros por los caminos hacia los puertos, ¿verdad? Entonces, esta visión de esta Costa Rica idílica, ¿verdad? Eh, Pacífica, idílica, que pues precisamente en nuestra visita al Museo Nacional se estaba cuestionando y que muchos de ustedes comentaron en sus comentarios del foro. De ahí pasamos a abordar la figura de el primer artista que estudia arte fuera del país, que sabemos dónde estudió arte, que sabemos y conocemos de su trayectoria. Habrán habido, por ejemplo, tal vez Lico González, el imaginero que habíamos estudiado anteriormente, tal vez él sí estudió imaginería, pero no conocemos esa historia. En este caso sí, se va a Alemania, estudia en una academia, tiene pues toda esta formación académica detrás de él, donde vemos estos dibujos de ese temprano momento, y que vuelve a Costa Rica y se convierte, o sea, él se dedica al arte, no es alguien que hace el arte como hobby, que es como un abogado, pero que después pasa pintando o pasa escribiendo como los cuentos literarios, o sea, esa tradición literaria en Costa Rica a finales del siglo, en donde uno se dedicaba al comercio, era abogado y después tenía como estos hobbies. No, Enrique Chandy se va a dedicar de pleno al arte, ¿verdad? Y entonces se convierte en uno de los principales retratistas. Aquí les traigo dos ejemplos de los retratos de sus familiares que uno puede imaginarse que le pudieron servir como una, pues, anuncio de sus servicios y sus capacidades en su taller. Pero también va a ser, y esto alineado con lo que está pasando en la literatura del momento, esta mirada hacia las costumbres de Costa Rica, cómo es la Costa Rica de ese momento, como que salirse a ver el mundo afuera, pero pues eso solo boceteado, eso no va a ingresar en su arte todavía, que es algo que vamos a ver que más bien es una base de lo que se va a producir en la época moderna. Um, Voy cerrando con Enrique Chandy nada más para recordarnos de esta obra súper importante, muy impresionante. Les vuelvo a sugerir que vayan a visitar el Museo de Historia Cultural, Histórico-Cultural Juan Santa María en Alajuela. Es una maravilla de museo. Vayan antes de que lo cierren. No, no lo van a cerrar. La idea es que van a convertirse en programas, pero definitivamente la obra en sí también es de unas súper grandes dimensiones y que uno puede ver qué interesante cómo un suceso o una obra de arte puede establecer el camino que se va a llevar en las artes del país hacia adelante. Entonces, en este caso, es un cuadro histórico súper grande para la tradición de arte costarricense. No hay muchos cuadros de estas dimensiones, ¿verdad? Ahí pueden ver que estamos hablando de un cuadro de más de 2,5 metros de ancho. Eso se obviamente inserta dentro, imagínense, piensen en pues esa tradición de cuadros históricos de Europa, ¿verdad? Estos cuadros de grandes dimensiones y que en este caso él está integrando un estilo realista que ese estilo no gustó. Tal vez si este cuadro hubiera sido de estas dimensiones, pero esta escena superheroica de Juan Santamaría, así como la estatua que vimos, tal vez hubiera sido bien acogido, pero no. Como fue una visión más realista de lo feo, de que Juan Santamaría más bien se estaba muriendo, que se veía mal, que ahí estaba toda esa gente muerta ahí, ¿verdad? Esa escena que gusta ser más realista, como hubiera sido en la realidad, no gustó, ¿verdad? Y por ende no lo invitan a crear obra para el Teatro Nacional, aunque tiene una formación académica y pudo haber pintado así, o sea, ojo, vuelve un toque en los retratos, o sea, perfectamente pudo haber producido obra para el Teatro Nacional, pero no, y tampoco lo van a llamar para que forme parte del equipo docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ahorita vuelvo a abordar. Otra figura, un artista que se dedica mucho al arte, aunque no fue como, siempre siguió siendo de cierto modo hobby, Ezequiel Jiménez, que pues va a ser alguien que va a reivindicar el campo costarricense, alguien que va a querer como que señalar un poco de esas tradiciones que poquito a poco se iban perdiendo
con la urbanización de los espacios. Obviamente eso no pasaba al paso alocado que hemos visto en las últimas décadas, ¿verdad? Pero ya se veía eso. Un poco piensen para los que son historiadores de arte, en John Constable, em, alguien que estaba interesado en retratar durante el periodo de la revolución industrial escenas del campo, precisamente como para recordarnos de ese pasado y ni siquiera necesariamente para idealizarlo, aunque sí son estas imágenes que podríamos decir un poco nostálgicas, ¿verdad? Em, Ahora abordo lo que es Tomás Povedano. Y Tomás Povedano llega a Costa Rica siendo el que va a fundar la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas, la Academia Nacional de Bellas Artes en ese momento, que llega a convertirse eventualmente en 1940 con la creación de la Universidad de Costa Rica, la base de nuestra escuela, Escuela de Artes Plásticas. Em, Tenemos la colección precisamente de esos yesos que él tenía, que él mandó a traer para establecer la escuela de la Academia Nacional. Y pues Povedano en sí, ahorita vamos a ver su obra, pero es importante señalar que la escuela, la academia, era principalmente un espacio para que las mujeres bien, que podían estudiar y darse el lujo de estudiar, se podían dedicar a pues un quehacer que podría complementar su rol de amas de casa, ¿verdad? Sí sabemos que hay gente que ingresaban a los cursos y demás. Por ejemplo, el mismo Ezequiel Jiménez llevaba muchos cursos con Emilio Span, que fue uno de los artistas que ahorita veremos, que fue parte de los docentes en su momento, pero en general eran principalmente mujeres, ¿verdad? Estas son las obras de Povedano. Vemos que integra un estilo bastante académico a su obra con una paleta bastante, pues no es vibrante, con una luz que es como tenue, ¿verdad? No hay estos contrastes fuertes, que es importante señalarlo porque va a ser lo que principalmente se canta, pero con el arte moderno. Aquí escenas de paisajes, escenas de costumbres, ¿verdad? Un poco como escenas de género, podríamos decir, de lo que sucede en Costa Rica, que en sí no necesariamente es una idealización como vimos en la obra de Aliardo Villa, de la alegoría del banano y el café, donde vemos esas mujeres radiantes y todas sonrientes y que ese sol totalmente despejado. Aquí vemos a esa mujer, está ella descalza, ¿verdad? Sí sentimos un poco un poco más cómo eran las cosas. Él era un observador eh, de- que sacaba los detalles importantes de la escena, esta ropa, cómo está guindada ahí, ¿verdad? Todos esos aspectos los integra, no es una visión idealizada necesariamente, pero sí pues una obra bastante costumbrista, siguiendo pues estas normas bastante académicas en lo que es su técnica. Emilio Span, el último que les traje a la clase la semana pasada, un artista alemán, llega a Costa Rica. Como les dije, en algunos años impartió cursos en la Academia Nacional de Bellas Artes y vemos, pues, obviamente también otro artista que va a tener una técnica, y bueno, a mí me encanta la obra de Span, la verdad es que es una técnica impecable. Eh, Esto se siente como los paisajes de Costa Rica, es bastante pues naturalista y sí en su pues estilo bastante académico empieza a integrar un poco más la luz, que va a ser algo importante. Empieza un poquito más a integrar los cielos costarricenses, ¿verdad? Un poquito estos cielos nublados como son nuestros cielos, ¿verdad? Em, No les había enseñado esta imagen la semana pasada, pero es una belleza, entonces la había eliminado y después decidí meterla otra vez nada más para enseñarles porque me encanta este cuadro y también para pensar que estos artistas de este periodo de fin de siglo, inicios del siglo XX, pues lo bonito es que van a estar cautivados, lo bonito, a ver, lo que es de interés señalar cautivados por el paisaje costarricense.
¿verdad? Algo que tal vez en otros países de Latinoamérica sucedió unas 5 décadas antes, en donde vemos un establecimiento de un paisajismo nacional, local. En Costa Rica, pues se da en estos momentos que los artistas verdaderamente van a empezar a salir a estudiar lo que ven en el entorno, ¿verdad? Y eso va a ser sumamente importante para lo que vemos pues más adelante. Y pues nada más terminar con esta imagen de Hispán, de la orquídea. Esta la habíamos visto en el Museo de Arte Costarricense, exhibida, y que pues también lo traigo para recordarnos sobre la importancia de cómo de cierto modo es, y es una, pues es algo que se da en Latinoamérica en general, que son estos artistas que vienen con ojos de extranjero, que logran inspirar en nuestros artistas locales un aprecio y un deseo de explorar nuestro propio entorno como materia para el arte, más allá de simplemente estar pintando retratos. Entonces, hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. No creo que sí les había enseñado estas dos imágenes, pero que esto también lo integro a lo que viene hoy. Entonces, ¿a dónde estaban los artistas? Tenemos muy pocos de esos que, como les dije, se dedicaban al arte continuamente, como un Enrique Chandy, ¿verdad? Les había enseñado una foto de él en su familia, él como no bohemio, pero sí tenían como sus espacios de tertulia y demás en su momento, pero a dónde se ubican otros artistas. Y es que es importante señalar que Costa Rica tiene una rica tradición literaria y que hay artistas, falta mucha investigación. Una de las cosas que varios de ustedes señalaron dentro de sus comentarios en el foro, de que se dan cuenta de toda la investigación que hace falta y que muchas cosas tal vez se han perdido, pues ya entrando el siglo XX hay más cosas que no se han perdido, pero hay una tierra fértil para poder investigar sobre el papel de artistas que creaban ilustraciones. En este caso les estoy enseñando una ilustración de este libro de un silabario, esas herramientas didácticas que se desarrollan en ese periodo. Acuérdense también, finales del siglo XIX, los liberales tenían toda esta campaña de alfabetismo en el país, ¿verdad? Entonces, sí, van a haber cada vez más libros y esos libros pues tienen que ir ilustrados. Entonces, campo para personas que podían dedicarse a la ilustración. Y también, y ahora me interesa pensar un poco en toda la parte de las revistas. Entonces, les había enseñado esta imagen cuando abordé a Enrique Chandy la semana pasada, que es la portada, el diseño para una portada de una revista, se llama el Pandemonium, Semanario Ilustrado, ¿verdad? Entonces, como este, había existieron un montón de publicaciones de revistas de todo tipo. Les voy a enseñar solo unos cuantos, pero si ingresan al SINABI, el sitio del SINABI, que es el Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿verdad? Bueno, entre otros espacios que han recibido recortes abismales y se han parado de hacer proyectos súper importantes, como hace 10 años, creo, se hizo un gran esfuerzo por digitalizar muchas de estas revistas. Entonces, pueden ingresar al sitio de la biblioteca y del Sistema Nacional de Bibliotecas para acceder a muchos de estas revistas. A ver, es importante señalarles algo sobre que lo había mencionado rápido la semana pasada también, pero que me interesa volverlo a traer a la mesa. Esto en particular para los artistas, historiadores de arte, va a ser tal vez un poco más relevante, pero de todo modo relevante en términos de pues, la eh, comunicación de ideas, ¿verdad? Que pasa a través de estas revistas. Algo que es interesante en términos estilísticos es que, ¿qué es lo que vamos a recibir de finales del siglo XIX en términos estilísticos de Europa? Pues va a ser mucho más un estilo Art Nouveau,
aquí lo estoy comparando, Alphonse Mucha, uno de los principales artistas del estilo Art Nouveau, finales del siglo XIX, un estilo que si para los que tienen el presente el impresionismo, se está dando más o menos en esos mismos años el impresionismo, el postimpresionismo, ¿verdad? Y que en este caso es más bien, en vez de lo difuminado que era el impresionismo, el postimpresionismo, es el uso de estas manchas ahí relativamente dispersas o muy programáticas como el puntillismo, pero aquí vemos más bien un fuerte uso del contorno, un interés en lo orgánico, en líneas muy fluidas, curvilíneas, ¿verdad? Y que eso es un estilo que se va a transmitir más fácilmente por medio de la imprenta. Entonces, a nosotros en las Américas nos llega mucho más de eso que un impacto, una influencia eh, del impresionismo, ¿verdad? Porque el impresionismo es pintado. Eso es algo que uno tiene que ver con los ojos directamente. El estilo Art Nouveau, como esto que estamos viendo a mano derecha de Alphonse Mucha, va a tener un impacto más profundo en esos momentos tempranos de el modernismo en Latinoamérica. Aquí les traigo el ejemplo de Saturnino de Rang. Esto es un óleo sobre tela, pero pues lo vemos también en la línea pues gráfica también que se está desarrollando a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Estos son ejemplos de México, ¿verdad? Pero quería traerlo para también compararlo con lo que está pasando en Costa Rica. Otra cosa que es importante, no solo del estilo, sino que también que tal vez esta visión del simbolismo que acompañaba el Art Nouveau a veces, entonces estas visiones como más grotescas, más oscuras. Aquí le traigo una imagen de Julio Ruelas, el artista que hizo la portada a mano izquierda. A mano derecha es la portada hecha por Saturnino Herrán, en donde vemos el estilo ese alargado de los cuerpos, pero que el simbolismo también llevaba un interés en las mitologías de como que de las antiguas historias. Entonces aquí también ese interés en el indígena que surge por ese lado simbolista de buscar como esas realidades ocultas dentro de pues, la experiencia humana. Y que aquí lo podemos ver en esta parte arriba de la revista Moderna. eh, y vemos un poco ese oscuro, esa búsqueda de este es el periodo pues cuando se está descubriendo el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, ese interés en toda esa parte del subconsciente, lo vemos Julio Velas nuevamente, un artista mexicano, les estoy trayendo ejemplo de México, pero como para nada más hacer esa conexión de que acá también se va a hacer, no tan fuertemente, pero vamos a ver un poco de eso. Entonces, aquí pueden ver la portada de una revista costarricense em, de, de que tiene ese impacto o esa referencia, digamos, a ese simbolismo. Aquí hago una relación directa entre esta revista de Látigo con, ¿no? con esta obra de Julio Ruelas, La Domadora. Esta es una obra que pues habla de la sexualidad, de la lujuria, del deseo, ¿verdad? Y que en sí también lleva, este es un perfecto ejemplo, una obra simbolista en donde el mensaje está oculto a partir de estos símbolos presentes acá. Entonces, el monito como un símbolo de lujuria y el chancho de la gula, ¿verdad? Y entonces, y aquí vemos esta mujer desnuda con un látigo. Entonces, bueno, interesante ver cómo en una revista de cambio de siglo vemos eso integrado a la portada. Quería enseñarles algunas imágenes de lo que aparece en esa revista en sí. Las revistas de este periodo son principalmente como comentarios sociopolíticos, que uno dice, y son como los memes del momento. Eh, un poco la tradición que habían visto ustedes y que no lo comentamos, pero que ahí está en el foro del trabajo del álbum Figueroa, ¿verdad? Como que ese ojo crítico al entorno sociopolítico del momento y que pues eso es lo que se encuentra en, eh, algunas de estas imágenes
que aquí pues es interesante ver, especialmente en relación a lo que venimos hablando hoy sobre nuestro país, ¿verdad? Y la situación coyuntura en donde nos encontramos. Aquí, pues esta noción de que les están diciendo al tico que hay una gran baja del café en los mercados europeos para el mar de tontos, ¿verdad? Que entonces llevan todo el café y les pagan como una miseria y mientras tanto, pues pueden esconder perfectamente todo el dinero que están recibiendo de afuera porque no hay manera o sea, no es un sistema transparente, que, por decirlo de cierta manera, y que, bueno, ojo, el tamaño de este exportador. ¿Verdad? Entonces, bueno, una imagen bastante obvia, pero que me interesa señalarles que nuevamente estamos ante una persona artista que no se ha estudiado. Este es un señor que se llama Henry Harmony, un norteamericano, y que, ojo, que en esta es la página de los anuncios, ¿verdad? Entonces los anuncios es lo que paga poder crear la revista. Entonces estos son la zapatería modelo, Esparta, hotel de estación, ¿verdad? Entonces pues son estos anuncios bastante entretenidos y divertidos y que pues ahí vemos que habían artistas, ¿verdad? Hay gente que está produciendo obra gráfica, visual, claro, no con el fin de que sea un arte que explora nuevas fronteras, pero sí había esta gente, la que muchas veces desconocemos del paradero de lo que estaban produciendo. Me parece esto pues es en ese mismo círculo del látigo, este es como un anuncio para él mismo, el artista que pinta retratos, ¿verdad? Entonces dice, ya está parecido, no hay como usted, maestro, para pintar una mujer de mundo, ¿verdad? Y entonces es como esta mujer que probablemente es la esposa de este, ¿verdad? Y como pues es una burla, obviamente, del parecer de ellos. Pero, a ver, me interesa también el porte de este artista, la que lo vemos como muy artista, muy bohemio de ese momento, y que entonces habían estas personas, solo que pues no era un mundo artístico consolidado, ¿verdad? Y eso es importante señalarlo pensando en lo que ya llegaremos a ver un poquito más adelante. Eh, Aquí es donde podemos ver, perdón, esta debería de haberla puesto antes, en donde sale como el anuncio de él como dibujante. Se encarga de toda clase de trabajo artístico, ¿verdad? Entonces ahí vemos el señor con sus retratos. Em, Tomás Povedano también va a ser portadas para revistas. Es importante señalar que después de solo unos cuantos años abandonaron, casi básicamente el Estado casi que abandona la Academia Nacional de Bellas Artes, ya deja de, eh, pues, eh, financiarlo la manera que se debió de haber hecho para que fuera un lugar fuerte en enseñanza de las artes, pero que se mantiene vivo mucho gracias a los esfuerzos mismos de Tomás Povedano, que no lo cedió de ninguna manera. Sí, a ver, el Estado apoyaba, por ejemplo, a veces brindar ciertos espacios para que pudiera estar, pero casi que no daban plata y entonces uno puede entender que él necesitaba también ganarse la vida de alguna manera. Entonces vemos que él está haciendo ilustraciones también. Y lo que me interesa señalar en particular de esta es que es una ilustración, es la portada de un libro, desconozco el libro y sobre qué hablará, pero lo interesante es que es un tema indígena, ¿verdad? Lo entendemos a partir de los nombres y los elementos que se integran a la imagen en sí, que vemos todos estos vestigios precolombinos acá, estas obras de la creación eh, artística eh, de los indígenas precolombinos de Costa Rica. Entonces, eso es interesante porque creo que también va un poco de la mano con lo que algunos señalaron sobre la presencia de lo precolombino, sobre cierto tipo de respeto que a finales del siglo XIX se empieza a tener, no de la manera, digamos, que uno quisiera haberlo visto con la profundidad, pero que sí
la base del Museo Nacional precisamente son esos objetos arqueológicos, precisamente esos objetos arqueológicos son los que se van a llevar a las ferias y las exposiciones internacionales en los diferentes países del mundo, París, Chicago, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento o ese acercamiento, se puede decir, a ese pasado precolombino, lo vemos desde finales del siglo XIX y en este periodo, ¿verdad? Que se hace como que se busca hacer cierto tipo de rescate, aunque no diría yo que es pues todavía ni científico ni, pero bueno, unos primeros pasos. Em, Esta creo que es la última que traigo, la portada del huracán, humorístico y de actualidades, nada más para que, nuevamente, otro ejemplo de una revista donde, eh, como le digo, sería como los memes de nuestro momento, ¿verdad? En donde se hace este tipo eh, de mensajes para el pueblo. Ok, por ahora voy a detenernos acá. Ok, entonces veníamos hablando sobre ese periodo justo cambio de siglo, qué es lo que se está dando, qué es lo que estamos viendo en la producción gráfica, las ilustraciones del momento. em, y ahora ya quería entrar en lo que es pues el modernismo propiamente en Costa Rica y cómo es que lo empezamos a ver. Aquí lo que les estoy enseñando es una colección de diferentes revistas culturales, ya abordando más específicamente el aspecto de cultura, de arte en sí, o sea, cuáles serían las fuentes de información y de inspiración para una nueva generación de artistas que está interesado en alinearse un poco más con las vertientes eh, de lo moderno, ¿verdad? Entonces, vemos la revista, por ejemplo, la Gaceta Literaria, eso es español, Forma, que es de México, Amauta, que es de Perú, Martín Fierro, que es de Argentina, y estas eran las publicaciones que se recibían, ¿verdad? Pero no era que todo el mundo tenía acceso a estas publicaciones. ¿A dónde es que se encuentran las ideas también de estos? O sea, estas son las ideas que están circulando y que a nivel ya Costa Rica se circulan estas ideas y es parte de esta discusión iberoamericana que se está llevando a cabo de ideas de intelectuales, de movimientos artísticos, sociales, ideológicos que se están llevando a cabo y en Costa Rica pues se publica el repertorio americano. Estoy segura que varios han escuchado sobre el repertorio americano, Joaquín García Monge, ¿verdad? La biblioteca que es nombrado para él en nuestra universidad. Es una publicación de larga data, de 1919 a 1958, siempre bajo la mirada editorial de García Monge, ¿verdad? Él es el que va a llevar esto porque va a ser una iniciativa propia, independiente de él. Eh, en las páginas del repertorio americano. Era un compartir de ideas de todo el continente y España incluida, en donde era pues esta orientación ideológica, como pongo aquí en el texto, que era basado en el republicanismo antifascista, ya llegando a los 20-30, el pacifismo, era bastante antiimperialista, anti Estados Unidos, la visión de un Estados Unidos imperialista. Y lo que nos dice propiamente García Monge sobre qué es lo que podemos encontrar en las páginas del repertorio, y lo cito, y a ella ha de acudirse cuando se trata no solo de hallar los términos para una historia de la cultura de América contemporánea, sino cuando se quiere, perdón, subrayar el conocimiento de las grandes figuras de nuestro continente. Eh, García Monge era altamente respetado en todo el continente. Él tenía unas líneas de comunicación directa con todas las figuras intelectuales de todas las Américas, ¿verdad? Y él les escribía, a él le escribían, tenía pues esta comunicación bastante profunda y fuerte con estos líderes del pensamiento de la región que él va a recopilar y publicar dentro del repertorio americano. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros dentro del curso de Historia del Arte? Es
sobre el repertorio americano. Uno, por un lado, es un lugar en donde pues, van a haber más copias que se van a divulgar entre la población tica, ¿verdad? Entonces, entre una nueva generación que quieren, que están siendo influenciados por estas nuevas ideas, entonces, pues circulan mucho más que los ejemplos que les acabo de enseñar de los otros países, que llegaría uno, dos, tres al país. Y entonces, eso por un lado, pensar que estas ideas van a circular y también en términos de la plástica, va a ser una vitrina para los artistas de Costa Rica ante el mundo, básicamente, o por lo menos ante el continente, ¿verdad? Por primera vez vamos a tener como una manera de, pues, un lugar para exhibir el arte, aunque sea de esta forma gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí en particular señalo la obra del centro, que es una obra de Max Jiménez y que vamos a ver más en el resto de la clase y principalmente en la clase de la semana entrante, en que nos enfocamos más en grabado. Vamos a ver pues cómo va a ser una tierra, eh, perdón por volver a usar el mismo concepto de tierra fértil que lo mencioné anteriormente, pero para recibir a estos artistas y sus propuestas artísticas y sus ideas. Em, Importante un poco también pensar en que estamos ante una nueva generación de costarricenses líderes del país, son los hijos de los liberales, ¿verdad? Esa siguiente generación eh, que va a ver los, como que los efectos de todas las políticas puestas en práctica a finales del siglo XIX, que ha tenido todo como un cambio sistémico hacia pues, un país más desarrollado o modernizado, pero que a la vez se ve todavía grandes injusticias, ¿verdad? Y que entonces ellos van a abogar por una como que rectificación del camino, ¿verdad? Mucho era de que se quería educar a las masas para tener un país más culto y sin embargo no habían oportunidades para seguir desarrollándose para esa gente, ¿verdad? No había pues oportunidades para seguir creciendo o para poder vivir una vida digna, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener una visión considerada un poco más realista de la situación. Tal vez si para ellos Enrique Chandy les hubiera pintado, ofrecido esa propuesta de lo que era Juan Santamaría en sus últimos momentos, les hubiera gustado más. Pero el punto es que quieren también reformar las cosas, reformar a nivel de la educación, reformar a partir, por ejemplo, eso con Omar Dengo, a mano derecha un retrato de Joaquín García Monge, que ahí era verdaderamente un querer impulsar toda una nueva ideología para Costa Rica, con estas ideas hacia un progreso digno para todos, ¿verdad? Van a ser ellos los que van a estar detrás de muchos de los movimientos sociales que van a llevar eventualmente a las reformas laborales de los años 20, la creación, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguros para asegurar a la gente, para que no se vieran totalmente sin posibilidad de tener vida si tuvieran un accidente que les imposibilite trabajar, por ejemplo. Entonces, esos son grandes cambios que se van a dar en los años 20 impulsados por esta nueva generación. Y tenemos que saber que la siguiente generación de artistas pues va a surgir precisamente de estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica a nivel de las artes? Pues como les había comentado, el principal lugar de la creación artística va a ser en la Academia Nacional de Bellas Artes y pues en general no habían galerías, no habían espacios expositivos, no existía eso en las dinámicas culturales de nuestro país. Habían librerías, no habían galerías de arte. El Museo Nacional existe, pero con unas pequeñas, si se acuerdan,
Gaby nos había contado que sí, que pasó por las puertas de la Universidad Santo Tomás en su momento, ¿verdad? Pero que no siempre es una cuestión, bueno, definitivamente no era un espacio que se dedicaba a el fomento de las artes plásticas en su momento. Era una cuestión sobre lo arqueológico, ¿verdad? Y lo de historia natural. Entonces, no hay esos espacios, no existen. Como les decía, uno iba al taller del artista, si uno quería un retrato, tal vez, y ahí los registros comentan o algunos artículos comentan sobre cómo los artistas tenían amigos comerciantes o que tenían tiendas y que entonces podían usar las ventanas de las tiendas como que los escaparates para exhibir su arte. Entonces ahí era lo que se podía hacer, pero aparte de eso no había nada. Lo que les estoy enseñando acá es la exposición, entonces cada cuánto se llevaba a cabo una exposición de los trabajos de los estudiantes. Esta es una foto de la revista Pandemonium, en donde vemos pues que todo lo que producen los estudiantes sigue una línea académica, clásica. Eso es lo que se exhibe y solo muy de vez en cuando. ¿Verdad? Se prestan unos en algún espacio en la ciudad y entonces pues la gente podía exhibir lo que había y pare de contar. ¿Qué pasa? En los años 20 va a suceder algo muy importante porque va a ser la primera vez que se exhibe un arte que tiraba más hacia un arte moderno. Eh, él era no creo que tenía el puesto de embajador, pero era una persona enviada por parte de Argentina para crear mejores relaciones, em, pues, tanto políticas como comerciales entre Argentina y Costa Rica, y él sugiere hacer una exposición de arte argentino. Entonces se trae toda una serie de obras, obras argentinas de ese momento. Para ese momento era un arte que ya en Argentina había caducado en el sentido que ya era visto como algo muy antiguo. Les había señalado la revista Martín Fierro, entre los artistas modernistas eran los de Martín Fierro, que pues integraban más bien un cubismo fuerte, otro aspecto que no es tan impresionista como lo que estamos viendo en esta obra, pero pues no sabemos, yo no he podido identificar las obras, todas las obras exhibidas en ese momento, pero sí sabemos que incluían artistas como a Fernando Fader, entonces traigo esta obra de Fader, y que vemos que era este paisajismo que es como que tirando a moderno, tiene las líneas no son fuertes, más bien son unas manchas bastante sueltas, ¿verdad? Una paleta de colores que es un poco más vibrante, ojo este rojo que no es particular, o sea, ahí es como una cosa que es eh, pues un juego dentro de la composición más que pues algo que refleja cómo se veía eso que andaba ahí en ese momento. Entonces este interés un poco más en un arte por el arte y se va a exhibir en el foyer del Teatro Nacional y de ahí va a generar la idea de llevar a cabo unas exposiciones en el Teatro Nacional para poder exhibir arte moderno, el arte, punto, o sea, un salón de arte nacional para nuestro país. Entonces, estos salones, y también me salto para enseñarles esta imagen, este es el tipo de actividad evento que se llevaba a cabo, se llevaron a cabo estas exposiciones entre 1928 y 1937. Y pues al inicio obtuvieron apoyo estatal, pero más que nada también por el periódico y de la prensa libre en su momento, que era como el periódico más con mayor consumo en el país, pero pues eso no mantuvo como mucho apoyo por ninguna parte más allá de lo que se formó, que fue el Círculo de Amigos de Arte. Entonces, va a ser la primera vez en donde en el que se va a consolidar este círculo de personas interesadas en las artes del país. Eh, Principalmente, pues, artistas, escritores, intelectuales, algunas
tal vez personas de la élite que se integraban por interés, pero casi siempre se dedicaban a algún aspecto de la vida cultural e intelectual. Em, y acompañando a esas exposiciones se llevaban a cabo estas actividades sociales también. Entonces es interesante para mí enseñarles, perdón, dame un segundito. Listo, disculpe. Entonces se llevaban a cabo estas actividades, me encantan ver esos vestidos todas flapper a mano derecha en los años 20 pues obviamente aquí estamos viendo la élite que va a participar, sin embargo, hubo una gran afluencia de personas que llegaban a ver la exposición también. Entonces llegaron muchos y fue pues definitivamente a partir de los esfuerzos de estos artistas consolidados en este círculo que se lograron hacer estos eventos y pues las exposiciones en sí. em, y que pues cuando se dejaron de hacer hubo quedó claro ese hueco o ese como que vacío de un fomento o un apoyo para las artes en el país. Pero para este tiempo por lo menos existió y fue clave para que se estableciera lo que yo llamo la primera vanguardia. Entonces, introduzco un poco esta noción de la vanguardia. Sí, adelante, Sofía. Perdón, profe, es que no me quedó claro. ¿Cómo se llamaba el diplomático que venía de Argentina? Perdón, Es ahorita que, se me, no sé si, no, ahí no le puse el nombre, perdón, voy a tener que buscarlo ok. entre mis notas porque no tengo el nombre de, Entonces, ajá, entonces, digamos, la primera exposición era de arte argentino, pero Ujú. luego las que se hicieron entre los años 28 y 37, ¿esas sí eran de arte costarricense o todavía eran de arte argentino? No, no, todo costarricense. O sea, Oh, podían haber algunos artistas extranjeros que estaban recibiendo en ese momento, que exhibieron en esas exposiciones, pero todo era creado acá en Costa Rica. Entonces, tenés un espacio para exhibir el arte por primera vez, aunque sea anual, pues es un lugar donde los artistas pueden pensar que van a llevar su obra, a enseñarle al mundo aquello que están creando. Entonces, lo interesante de estas exposiciones es que van a combinar tanto pues, la tendencia académica y la tendencia modernista, ¿verdad? Esos dos se van a estar exhibiendo en una misma plataforma y eso va a ser muy rico. ¿Por qué en un mismo plataforma? Porque fue la única plataforma, básicamente. Porque acuérdense que las exposiciones que se llevan a cabo eran de los estudiantes, entonces no eran ya ni siquiera de personas que se dedicaban al arte fuera de, aunque sea como hobby o como ya dedicados al arte en sí, pero vamos a tener ambas tendencias, lo académico conservador y una visión más moderna de lo que puede ser el arte para el país. Em, y que es clave señalar que se siente que tal vez dentro, nuevamente, no sé cuáles son todas las obras que se exhibieron, pero que se siente que eran unas obras un poco menos de este tipo de costumbrismo y más tirando a un estilo moderno que como que incitó a las, pues, aspiraciones tal vez de quebrar un poco con las fronteras que existían en el arte entre los artistas nacionales. Em, y pues eso lo podemos ver claramente con la figura de Teodorico Quirós. Kiko Quirós, esto aquí lo que estamos viendo es la portada que él le hizo y voy a abordar un poco más Kiko Quirós ahorita más adelante como artista, pero aquí este es un libro que él es un libro de Max Jiménez. Max Jiménez es una figura que volveremos a ver, un artista también muy prolífico de este periodo.
Y el libro en sí es unos fantoches, que era eh, pues un texto bastante crítico que criticaba a esa Costa Rica superaldeana, y era todo un escándalo, ¿verdad? El libro en sí, porque Max Jiménez pertenecía a la élite, era de una familia muy adinerada, y él pues estaba ahí escribiendo pestes de esta cultura pues aldeana de Costa Rica. em, y eh, la portada va a ser esta portada de Max Jiménez, perdón, de Teodorico Quirós, quien había estudiado arquitectura en MIT en Boston, había tenido, como pasó ahí por Nueva York, entonces tenía conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo de arte moderno, vuelve a Costa Rica, y esta figura de Teodorico Quirós va a ser como el padre del movimiento vanguardista. Él va a impulsar este círculo, él va a motivarle a los artistas a salir a pintar afuera y producir. Entonces va a ser una figura clave, y la portada que él crea para Max Jiménez, para este libro, que en sí el libro era un escándalo, la portada era todo un escándalo, en su estilo totalmente cubista que no representa nada. O sea, se pueden imaginar que en Costa Rica esto era lo que se veía, esto era arte, ¿verdad? En las portadas tenían esas escenas costumbristas, y de repente pues estás criticando a esta sociedad en vez de enalteciéndola en sus cuentos costumbristas. Piensen la diferencia entre un Concherías de Aquileo J. Echeverría, que en sí como que medio criticaba también, pero con esta otra visión, y con esta portada que era como demasiado loco. Em, en relación a una ilustración cubista que salió ese mismo año, que no es esta imagen que estamos viendo, pero que era la portada de otro libro, era un retrato todo cubista de una figura, y perdón que no les traigo la imagen, pero lo importante de eso es señalar cómo está de repente estallido de cubismo, que para su momento, estamos hablando de 20 años después, el cubismo surge en 1907, le demás del de Avignon de Picasso en 1907, ¿verdad? Entonces ya estamos unos 20 años atrás, pero causa todo un escándalo, se desata estas fuertes críticas en la prensa en pro y en contra del cubismo, y Amiguetti, que va a ser una de las principales figuras de esta vanguardia, va a argumentar que, y lo cito: preguntar en qué consiste la belleza de esta caricatura cubista es como preguntar en qué consiste la belleza de una cristalización de cuarzo. Entonces vemos cómo hay un cambio en la manera de concebir el arte entre por lo menos una población reducida, aunque sea, pero una población que además tiene eh, pues un espacio para irse fomentando más esas ideas, ¿verdad? O sea, entre ellos se pueden pelotear ideas y pueden llegar a más, pueden haber estas alianzas. Max Jiménez, Kiko Quirós, ¿verdad? De hacer este tipo de producciones. En las exposiciones en sí, y bueno, aquí les traigo, déjame ver el chat aquí un segundito. Ok. En hay que tener presente que este es el tipo de arte a lo que estábamos acostumbrados, nada más para que se acuerden, ¿verdad? Entonces, para diferenciar entre lo que se acostumbraba y pues lo loco de esta portada, pero también pues ver que, como les decía, en estas exposiciones se exhibía tanto a los artistas más académicos y a los artistas estos emergentes, ¿verdad? Que van a tener otro acercamiento a sus obras. Entonces, les traigo estas dos nada más para empezar a abordar la propuesta modernista del momento. La obra Mano Derecha de Kiko Quirós, pues es bastante oscura en sí, pero nos permite ver por lo menos una pincelada mucho más suelta, ¿verdad? Unos manchones más grandes de color, no es esa minuciosidad que se ve en la obra más académica de Povedano. Y también, de cierto modo, tal vez se puede empezar a sentir como que un acercamiento distinto a la luz, ¿verdad? Que puede ser un poco más expresivo.
sea, esos oscuros que vemos debajo de este árbol a mano derecha, esas sombras bastante fuertes acá, le dan una sensación un poco más, como tal vez, yo diría para mí, pues por lo oscuro que es un poco más lúgubre, ¿verdad? Pero ya no es este cielo idílico, todo iluminado, sino que es un paisaje que pues nos expresa un poco más emocionalmente. Ya no busca ser necesariamente una foto, además de como que una representación de aquello que se está viendo, sino que integra algo más profundo. Em, en estas exposiciones iniciales, o sea, estas del 28 al 37, tenemos varias figuras de estas académicas y la que quiero señalar, quiero empezar, una de las artistas que quiero empezar sobre nuevos artistas con Ángela Castro, pero que Ángela Castro es egresada de la Academia Nacional de Bellas Artes y no es de esta vertiente modernista, sino que es mucho más académica. Ella va a exhibir su obra en estas exposiciones. Algo que es interesante reconocer es cómo ha habido en los últimos años un trabajo de como que pues tal vez la palabra adecuada no es rescate, pero más o menos de rescate dentro de la historia del arte para conocer más de las mujeres artistas y dentro de eso pues hay que considerar que las mujeres eran las que más se estaban educando en la Academia Nacional de Bellas Artes. Entonces van a haber muchas mujeres artistas que van a participar. Ángela Castro va a ganar premios en este en estos eventos porque se premiaban a los artistas y en algunas ocasiones ganaban las obras más conservadoras y en otras ocasiones se premiaban más las propuestas más modernas. Eh, Otra figura que pasó, mujer, que pasó por la escuela, la Academia Nacional de Bellas Artes, pero que no se quedó porque no le cuadró lo conservador que era, entonces ella solo se quedó como un ratito y luego la seguiremos viendo. Desafortunadamente no hay mucha obra pictórica pues pintada de ella, sí vamos a ver más de sus grabados la semana entrante, pero es importante señalar nuevamente, mujer pasa por la escuela, eh, no sé si esta habrá sido una obra que ella exhibió en sí, porque como verás, no tenemos títulos, ¿verdad? Es mucho de eso que se ha perdido en el tiempo, pero que pues vemos una obra que es totalmente opuesto a lo que acabamos de estar viendo en relación a ese paisaje, ¿verdad? Es un paisaje, los colores son mucho más vivos, no se apegan necesariamente a la realidad. En ese sentido, nos recuerda a los postimpresionistas, el uso libre del color, pero también estos manchones de pintura usadas para, en este caso, los árboles, que hasta que remiten a los fauvistas o a Matisse en la construcción de una obra a partir del color y de manchas del color. Como les digo, no tenemos mucha obra de ella, pero quería señalar que nuevamente es esto como conocimiento perdido o que ahí se tiene que rescatar más, pero quería señalar que esta es una obra que salió en repertorio americano, entonces como para acordarnos también cómo el repertorio es esta vitrina para los artistas y que pues no sabemos la paleta de color usadas, pero sabemos que se está produciendo estos paisajes. Y algo que es interesante señalar, que vamos a verlo a partir de ella y el resto de los artistas, es que es un acercamiento mucho más adentrado al contexto. Entonces, aquí sí me paso a Kiko Quirós, como les digo, padre como figura padre de esta vanguardia, era un poquito mayor que los demás y era el que impulsaba la creación artística, fomentaba eso entre sus jóvenes colegas. Y pues vemos en la obra de él muchos de los cambios que van a integrar esta primera vanguardia, ¿verdad? Em, Esta obra me encanta. Antes de yo analizarla, me gustaría más bien abrir a discusión para escucharles a ustedes cuáles son y lo voy a comparar, voy a poner aquí la comparación entre una obra de Ángela Castro, de un paisaje bastante
tradicional versus lo que está creando Teodorico Quirós. ¿Qué me pueden decir sobre la diferencia? ¿Dónde perciben esa diferencia en relación a lo que está haciendo el artista? A ver, Mm, practiquen su vocabulario. Adelante. ¿Alguien me Yo iba a hablar? Sí. lo que veo es mucho la diferencia en la luz y en cómo se va perdiendo como ese grado de predominancia en el dibujo. Hay como un estudio muy profundo en la luz, en trabajar bien con los contrastes, en la composición y en los colores. Ok, entonces Christopher nos señala cómo vemos menos minuciosidad en el dibujo, un énfasis en una luz en donde vemos estos contrastes fuertes, pues como un interés en esa luz que predomina y acompañado de un uso mucho más vibrante del color, ¿verdad? Entonces vemos estos colores en sí que contrastan, además de una luz que contrasta bastante. Y que, bueno, ¿qué más? Creo que eso fue todo lo que dijo Christopher. ¿Me recordás si había algo más que hacía falta? ¿No? No, sí, ¿Alguien así más? ¿Por había? ¿Alguien más? Otras cosas que notan que son diferentes. Parece que nadie va a hablar, entonces podemos hablar sobre la pincelada en sí. Ojo, las pinceladas muy visibles. Una, em, voy a devolverme acá para que lo podamos ver. Se siente mucho más la textura de la pintura en el cuadro, o sea, entonces esa materialidad más presente en la obra, unas manchas de color grandes, ¿verdad? No hay esta minuciosidad de detalles que vemos en la obra de Ángela Castro Quesada, ¿verdad? Entonces, eh, empezamos a ver todas esas diferencias y pues muchas de las, tengo bastantes imágenes para ustedes. No las voy a comentar obviamente todas, pero sí quería que vieran bastantes imágenes y conocieran varios de los artistas. Esta es una imagen que a mí me encanta. Escazú es un sitio, un destino importante para los artistas ir a pintar. Era súper lejos, pensé que no es que habían buses ni nada, entonces llegar era complejo, todavía era bastante agrícola, totalmente agrícola, ¿verdad? Era como pueblo, pero ya un poco más desarrollado que un pueblo pequeño. Em, Esta imagen, yo honestamente no estoy segura, pero 100% segura, pero estaría pues casi segura de que es la esquina de lo que hoy en día es el parque ahí en Escazú y que entonces la iglesia estaría acá de este lado y que no sé si conocen, pero hay una tienda de diseño que se llama Sin Domicilio Fijo y que estoy casi segura que es como la esquina de Sin Domicilio Fijo, que sería muy chida si lo fuera, pero a ver, ¿qué era lo que encantaba tanto de Escazú? Que en sí todavía bastante naturaleza, ¿verdad? Bastante campo, con crecimiento, pero un crecimiento que reflejaba pues todavía como que todavía tiene un aspecto bastante nostálgico de una Costa Rica que construía principalmente con un estilo vernáculo, sus casas de adobe, ¿verdad? Y de bareque, con sus techos de teja. Entonces, creo que eso es importante y también una de las cosas que se puede señalar que es diferente a los artistas anteriores es que vemos cómo la perspectiva del artista ya no es tan alejado, ya no es como de una cima mirando hacia abajo, como vimos por ejemplo, esta obra, un poco esta noción de que estoy viendo desde arriba o la imagen de Emilio Span, ¿verdad? Sentimos un poco eso más íntimo que se sentía en la obra de Ezequiel Jiménez, en donde aquí se está insertando dentro del paisaje
el artista. El artista está parado sobre esta acera súper estrechita, ¿verdad? Incomodísima, pero sentimos también cómo las calles en sí son calles que obviamente no están pavimentadas, pero que también, ojo, cómo son para que escurran todas las aguas, ¿verdad? Aquí no es una Costa Rica con alcantarillado y uno puede ver, es como un documento histórico de cómo se veía el país en el momento, pero que a la vez también está quebrando con estas normas tradicionales del arte. Em, les traigo otro ejemplo de él con estas, se siente la mano del artista, esa factura del artista, donde vemos esa presencia del artista, se siente mucho más, ¿verdad? Todo ese trazo de la presencia de un artista que ha hecho esta obra, no lo esconde tanto como las obras más académicas. Querías pues traerles dentro de esto, ya esto es una obra un poquito más pues es posterior, pero traerla, o sea, no es de este momento incipiente de 20 y 30, pero que era la obra que habíamos visto en el Museo de Arte Costarricense. ¿Quiénes son otras figuras que surgen en este momento? Además de Emilia Prieto, que la volveremos a ver, también y Amiguetti, que lo volveremos a ver, ya lo mencionamos, Max Jiménez, que lo vamos a ver, la figura de Fausto Pacheco, que va a ser como que el principal en crear esta imagen icónica de Costa Rica, ¿verdad? Ojo que en la obra de Fausto Pacheco lo que vemos es fuertemente esta visión que se llega a ser la imagen turística como de los recuerdos turísticos, los souvenirs de Costa Rica, o sea, esto es como el souvenir de Costa Rica aquí pintado en una plumita como se vendían por lo menos antes, o estas escenas idílicas de un campo como que idílico, pero ojo el estilo, ¿verdad? Ojo el estilo mucho más suelto, estos colores mucho más vibrantes que lo que habíamos visto en Ángela Quesada, ¿verdad? Castro Quesada, y pues entre las cosas que va a señalar es este aspecto de eh, casa de adobe, palo, montaña. Estos tres elementos van a convertirse casi como en la nueva trinidad del arte de ese momento, de la primera vanguardia y eventualmente de lo que es como el arte costarricense, pues como folclórico, ¿verdad? Esta imagen como más folclórica del país, pero que en su momento no era visto como alguna búsqueda del, no era el folclore, sino que se estaba registrando lo que tal vez esa visión un poco más nostálgica de un pasado, qué es lo que nos representa, quiénes somos nosotros. Esa es una búsqueda que se está llevando a cabo en otras esferas latinoamericanas del arte, en donde se están buscando los íconos de lo que somos, ¿verdad? Entonces, esos íconos se han convertido muy icónicos hoy en día, ¿verdad? Pero que en su momento era esta búsqueda de la esencia de Costa Rica. Algo que les había señalado en el museo es un poco es el uso de los tres colores de la bandera que eventualmente se llegan a ser los colores de los tipollos, ¿verdad? Em, como que eso tradicional de Costa Rica, pues surge en este momento, pero que podemos ver que no todas las casas pintaban ese zócalo de azul en esos tiempos, pero que se convierte tal vez precisamente por el uso que se le dio también de cierto modo, no era buscar unos símbolos en un afán de integrarse a pues un nacionalismo como los liberales, pero es esta búsqueda de la esencia nacional que hacen estos artistas en este momento, que es el por qué algunos historiadores de arte los llaman la generación nacionalista. O sea, en su momento se decía, no en su momento, pero entre tempranos historiadores de arte se les ha denominado de diferentes maneras a esta generación, nueva generación, generación nacionalista, generación de la nueva sensibilidad es más bien esta parte de este acercamiento a lo que puede ser el arte, que ya el arte no tiene que ser esta representación fiel del entorno, sino que puede ser otra cosa, el artista puede experimentar más libremente con su
con sus herramientas y materiales de trabajo, ¿verdad? Y que ese uso de la palabra nueva sensibilidad viene directamente de Argentina, donde se usaba también entre los artistas de los años 20. Entonces son estas ideas que vienen de otros lugares, pero que aquí se está buscando esa, pues eso que nos representa, eso de lo que somos, que pues la semana entrante van a tener una lección asincrónica que aborda un poco más ese aspecto de identidad a partir de las personas, pero piensen, por ejemplo, en el campesino, van a ver pues, estas figuras icónicas, pero que hoy nos enfocamos en la parte del paisaje y vemos estos elementos que surgen como los íconos del país. Aquí en el caso de la carreta, o sea, ojo que si nadie lo pinta como algo esencial nuestro, no queda en el registro como tal, pero estos artistas se estaban dando cuenta de estas tradiciones como lo que se veía en Sarchi y posterior, si se acuerdan lo que vimos en el museo, esas tablitas de la competencia que hubo, el concurso de los pintores de las carretas, ¿verdad? Entonces hay este interés en el patrimonio que surge a partir de estos ojos y esta búsqueda de lo propio. Y que, bueno, aquí podemos ver, entre otras cosas, un delineado bastante fuerte, ¿verdad? Este contorno súper fuerte, eso no es parte de la pintura académica. Colores, que estas manchas grandes de color, que nuevamente este fondo totalmente, pues casi abstracto, no representa el arbolito perfectamente pintado, el arbusto, ¿verdad? Sino que son estas manchas de color. En general, en los paisajes suelen ser, no suelen tener tantas figuras en sí. En general, como verán en los ejemplos de la semana entrante, las figuras o se enfocan la figura como un tipo, ¿verdad? Eh, o se pintan paisajes sin figuras. Hay alguna que otra obra en donde se integra la figura y eso en sí es bastante interesante porque sentimos cómo las personas habitan estos espacios. O sea, aquí es de cierto modo un poco más idealizado, pero a la hora de integrar una figura ya nos podemos insertar nosotros mismos dentro de este paisaje interior, como que acceder el espacio de ella o pensarlo un poquito más como la experiencia vivida dentro de esto que se me está representando ante mí. Y bueno, son interesantes los ejemplos que se pueden señalar. Ahorita más adelante tengo otras. Pero aquí, pues son las búsquedas de los artistas. Si vemos esta soltura con el color, con la pincelada de Fausto Pacheco, lo vemos también en la figura de Manuel de la Cruz González, alguien que estaba muy interesado en el uso del color, en el uso de la luz fuerte. Esta imagen me encanta porque me remite, no tenemos claro si es o no, pero en mis investigaciones del artista había encontrado como unos registros de obras que parecían por sus títulos de haber sido pintados en Guanacaste y esta obra pues me remite mucho a la intensidad de la luz que pues justamente hoy está lloviendo, estamos al finales de la época seca, pero de cómo lo seco que es todo, esa luz tan fuerte, ¿verdad? De la época pues seca de Costa Rica y entonces me encanta y además que tiene pues el horno de barro y cocina de la leña y entonces esos aspectos que me remiten mucho a las casas y los espacios de Guanacaste, porque en general la principal cantidad de obras son como de la meseta, ¿verdad? Pero sí vemos los artistas retratando algunos espacios más periféricos para ese momento. Pero hay que tener presente que era difícil llegar también, entonces, pues que no abunden no es de extrañar. Otra obra en donde vemos pues esta soltura, Manuel de la Cruz nuevamente, pero ojo estos trazos, ¿verdad? Ojo eh, lo experimental de esta sombra acá. Esto es simplemente una línea, una forma geométrica
acá, y para los que conocen un poco sobre la obra de Manuel de la Cruz y que llegaremos a esto, eso más adelante, vemos desde este momento un interés en la geometría, que lo volveremos a ver con Manuel de la Cruz más adelante, pero estos espacios de estas grandes formas geométricas o sea, desde cuando una sombra es morada, ¿verdad? Pero aquí, pues esa libertad en el uso del color que se le ha permitido al artista en este momento en Costa Rica, debido al hecho de que ya tiene un espacio seguro dentro del cual producir. Ya no va necesariamente producir y tener esa crítica directa de qué es eso tan horrible que está pintando, eso que cree que es, ¿verdad? Especialmente pensando en lo conservador que era Costa Rica en su, pues, cultura aldeana, ¿verdad? Em, una obra extraña de Manuel de la Cruz, es una cosita pequeña, siempre me ha llamado muchísimo la atención pues, como que el minimalismo de la obra, y también la figura, ¿verdad? Que parece ser un pueblo totalmente deshabitado y de repente tenés esa figurita ahí y que tienen que porque esos árboles no tienen hojas, ¿verdad? Y qué es este poste al fondo, ¿verdad? Y por qué todo tan oscuro adentro si y parece que va a llover, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que algunos están experimentando con no solo hacer estas imágenes tradicionales tipo costumbristas, sino como un cuestionamiento más de qué podemos lograr expresar sobre el entorno, un entorno que además en muchas cosas contiene muchas angustias. Los años 30 eran muy difíciles, o sea, es la Gran Depresión de Estados Unidos del 29 que va a extenderse por el mundo entero, ¿verdad? Y entonces eran momentos difíciles, eran momentos de movimientos y revueltas sociales también, las bananeras que van a llevar a los años 40 lo que es las reformas sociales de los años 40 iniciados por Calderón, ¿verdad? Y que luego, pues eso va a ser una de las cosas que más se mantiene dentro del pacto de Uchomogo, que por cierto, acabo de leer una noticia de que se va a celebrar, no celebrar con feriado, pero sí se ha integrado como un día de rememoración del día de la firma del pacto de Ochomogo, que fue cuando los calderonistas y bueno, Liberación eh, pues se dan la mano, ¿verdad? Y entre las cosas que se rescatan definitivamente de Calderón era integrar las reformas sociales de los 40. Pero bueno, entonces estamos ante una Costa Rica que no era idílica, entonces no hay que estarla pintando como un lugar totalmente alegre. Y eso también es algo que vamos a ver que se ve en la obra de algunos de los artistas, o sea, esta búsqueda de la esencia, de lo icónico, pero también tal vez una crítica que no está bastante presente, no está como que no es la principal preocupación de los artistas, pero que si uno lo busca, ahí se encuentra, ¿verdad? Em, Otra obra que quería traerles, porque aquí preparando la clase de hoy estaba buscando entre el montón de libros que tengo que a veces no les doy, no los acceso, pero hoy sí me di el lujo de estar preparando para la clase con mis libros y vi esta imagen que me encantó, Cantina del Pueblo. Entonces, pues era otra para enseñarle ejemplo de obras de este tipo, paisaje, en donde ya la perspectiva del artista es más integrado al contexto mismo. Sentimos que estas figuras lo están viendo a él, ¿verdad? Y que él es como parte de esta escena y que integran figuras, ¿verdad? Entonces, como les dije, no es que esos abundan, pero hay algunas y esta pues me encantó porque también pues tiene todo este techo que está como más, los techos como que se están cayendo un poco, no están todas cubiertas con tejas tan perfectas, sino que es un poco más una escena más de la realidad, ¿verdad? Que aquí uno siente que extendieron ese techo para cubrir más y protegerse más de las lluvias, pero que no les dio suficiente chance para poder ponerle tejas a la casa. Eh, entonces, bueno, unos cuantos ejemplos más y ya tengo más imágenes, pero voy cerrando un poco con el contenido, más que nada para enseñarles algunos últimos ejemplos de las búsquedas artísticas de los artistas dentro de este
pues nuevo tipo de celebración de lo local que se está dando entre esta primera vanguardia. Yo los denomino primera vanguardia, les mencioné anteriormente que se les dice generación nacionalista o nueva sensibilidad o también generación de los años 30. A mí me gusta llamarla la primera vanguardia porque verdaderamente siento yo que es eso, consolida ese querer empujar las fronteras por primera vez en el arte del país y es la primera vez que se consolidan los artistas en un movimiento. Francisco Zúñiga, volveremos a ver más a fondo la semana entrante, en las otras lecciones que tenemos, tanto el de identidad asincrónica como la de la semana entrante de em, escultura, pero me gusta mucho la obra de Zúñiga porque es bastante, pues, a ver, es como un poco loco, ¿verdad? No tiene, ojo que estas paredes, o sea, no hay línea recta. Entonces, verdaderamente es algo como muy fluido en la obra de Zúñiga y que vuelvo a lo mismo, al tener la oportunidad de tener un, aunque sea reducido, público cautivo para sus experimentaciones, se le permite experimentar, entonces lo logra y lo hace. Y pues creo que eso es algo que para mí siempre lo he sentido como un momento tan emocionante para el artista, aunque a la vez obviamente frustrante, ¿verdad? Porque uno siempre quisiera ver más apoyo, pero por lo menos se empieza a dar. Y la importancia de que exista ese círculo de amigos del arte. La última artista que les voy a enseñar es Luisa González de Sáenz, también parte de esta generación. Es interesante la figura de doña Luisa, em, pues está haciendo lo mismo que los otros artistas en el sentido de esa búsqueda de lo icónico. Ella vivía en Escazú, entonces tenía un acercamiento como cercano en ese contexto. Eh, Vivía en una casa grande, era de una familia bien, a ella le gustaba mucho el arte y es interesante porque es un ejemplo en donde se le puede estudiar la biografía para mejor acceder o apreciar el arte del artista. En el caso de Luisa González, ella podía salir porque llevaba siempre, casi como si fuera chaperón, su hijo, Guido Sáenz. Guido Sáenz llegará a ser una de las figuras principales del mundo cultural de Costa Rica. Fue en varias ocasiones ministro de Cultura, fue el fundador básicamente del Museo de Arte Costarricense. Y Guido iba a todos los encuentros del Círculo de Amigos de Arte porque ella como mujer no podía salir sola, pero entonces el marido la dejaba salir con Guido. Hay varios cuadros de Luisa González de Guido pequeño porque Guido en todos de esas sesiones pues él se ponía a dibujar y pues así se acerca mucho a pues una sensibilidad artística. Eh, pero lo interesante es ver cómo fuera del periodo del círculo de amigos de arte, em, cuando ya no hay ese espacio de encuentro en el que se puede reunir, que ella pueda acceder, entonces ella ya como que vive una vida un poco más hermética y pinta en la casa principalmente, o sea, ya no sale tanto y ya no es de tipo costumbrismo que estaba pintando, estas imágenes más vernáculas que se estaban buscando. Empezamos a sentir en ella cómo hay mucho más expresionismo en la obra. Esta es una obra que se llama específicamente hermética eh, y que vemos que está usando el paisaje y que se está inspirando en el paisaje local, pero es para abordar unas emociones más profundas. Y con eso quería cerrar con un par de ejemplos de Luisa González, ¿verdad? En esta obra y pues la anterior podemos usar la palabra angustia, ¿verdad? Ese trazo tan como que angustiado de estos árboles que se están cayendo y que se han secado, ¿verdad? Ese viento que se siente tan fuerte, pues sentimos un poco la angustia tal vez de ser una mujer encerrada y que pues permitió que ella generara estos paisajes muy interesantes de este periodo de los años 40, un poco, bueno, bastante oscuras. Eventualmente ella va a generar toda una obra bastante
como fantástica, muchos la catalogan como surrealista, hay los que dicen que sí, los que dicen que no, en los años 60 y 70 pues va a tener una producción bastante distinta a estos años iniciales, pero siempre bastante muy cargado de emociones y pues vemos la importancia de cómo las mujeres fueron parte de esto, sin embargo, la historia del arte las había dejado como de lado y solo es hasta ahora que las estamos integrando a esta historia y vemos que eran figuras principales, ganadoras de premios durante los salones y que hoy en día la podemos integrar más fácilmente porque más investigación se ha hecho. Esta es otra obra que saqué de un libro que tengo acá y que me permití ese lujo de volver a ver imágenes más allá de lo que se encuentra en Internet. Así que muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer, algún comentario, por favor. Yo sé que hablo mucho. No sé si hay algo que les ha quedado ahí sin tener claro. Voy a dejar de... No, yo no tengo ninguna duda.